Buen día, somos el equipo número 39 y les vamos a hablar sobre las estrategias para el manejo del paciente en otorrinolaringología durante la fase de control de la pandemia por COVID-19. Somos alumnos de la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo y nuestro asesor es el doctor Arturo Arellano Romero, especialista en otorrinolaringología. Para iniciar, debemos de saber que este coronavirus ha causado alrededor de 3 millones de casos confirmados, provocando la enfermedad de COVID-19. Han muerto alrededor del mundo alrededor de 300.000 personas hasta el momento. El primer brote se originó en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y el estado de pandemia fue declarado hasta el 11 de marzo de 2020. Existen diferentes manifestaciones clínicas de este virus, como son fiebre, disnea, tos, mialgia, cefalea y malestar general. Existen manifestaciones clínicas enfocadas hacia otorrinolaringología como anosmia, hiposmia y disgresia. La manifestación de anosmia debe ser indicación para realizar la prueba diagnóstica y aislamiento en casa. Como sabemos, este virus es un ARN virus que tiene familiaridad con otros virus. El periodo de incubación es variable y puede estar entre el 2 a 14 días. Y la tasa de mortalidad se sitúa entre el 1% o el 12% dependiendo de los factores geográficos. La presencia de patologías concomitantes como diabetes mellitus, hipertensión y enfermedades pulmonares aumenta la mortalidad altamente por COVID-19. Las vías de transmisión principalmente es con contacto directo de las mucosas de las manos hacia los ojos, nariz o boca. Toser, estornudar o incluso hablar en voz baja representa riesgo de propagación de la carga viral de este virus. El personal de salud expuesto representa entre el 10 al 20% de la población contaminada. La especialidad de otorrinolaringología es una de las que tienen más riesgo, por la zona que trabajan y por la anatomía. Por eso mismo veremos en este proyecto las medidas que se deben evitar para evitar el contagio. Este proyecto pretende realizar una recopilación de los estudios más relevantes hasta la fecha para promover las medidas de cuidado básicas y avanzadas de este nuevo coronavirus. Además, vamos a dejar en claro lo que se debe de hacer y no hacer. Medidas generales para los otorrinolaringólogos. Principalmente es utilizar un traje de protección personal que cubra ojos, nariz y boca, cuerpo, manos. El uso de guantes para la consulta debe ser guantes no quirúrgicos de látex, vinilo o nitrilo. Durante la actividad quirúrgica de la pandemia se recomienda el uso de doble guante. El uso de mascarillas se debe utilizar a una distancia superior a 2 metros si utilizamos mascarilla no quirúrgica. Manejo del paciente en consulta médica y distancia de 1 a 2 metros si contamos con mascarilla quirúrgica. Aquí tenemos una gráfica, dependiendo de la mascarilla, es la distancia que lo vamos a usar. La protección ocular es un paso fundamental para evitar la contaminación de este virus. La protección ocular o integral mediante pantallas faciales se utiliza cuando exista la posibilidad de sufrir salpicaduras por líquidos como sangre o altas concentraciones de aerosoles. Recomendaciones a pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID-19 previo a la consulta médica. Primeramente se recomienda realizar un cribado por una serie de preguntas que se puede realizar por medio de vía telefónica. También se recomienda readaptar la sala para que los pacientes puedan guardar una distancia de seguridad entre ellos mínima de 2 metros y readaptar el sistema de citas y consultas para evitar la aglomeración de muchos pacientes a la vez. Las preguntas de cribado que se le pueden realizar al paciente es si tiene fiebre, tos, si ha tenido diarrea, o alguna sensación de cansancio o malestar, pérdida del sentido del olfato o del gusto en los últimos 14 días, si ha estado en contacto o ha convivido con personas con sospecha o confirmada de coronavirus, si ha tenido la enfermedad o si trabaja en alguna residencia de ancianos. Las recomendaciones durante la consulta al paciente, se le recordará que debe de tener las medidas generales mencionadas con anterioridad, como son guantes, cubrebocas, el lavado correcto de manos, protección ocular y ropa protectora en el caso de los profesionales de la salud. En el caso concreto de precisar el uso de endoscopio rígido, se recomendará el uso de guante según el criterio del explorador, sea guante doble, gorro, bata desechable, impermeable, mascarilla FFP2 y protección ocular integral. También se deberá desinfectar el material y usar dentro de lo posible material desechable. Y en el momento en el que el paciente entre a la consulta se cerrará la puerta y se evitarán accesos innecesarios. Posterior a la consulta se retirará el material desechable en un contenedor
Se procederá a hacer una minuciosa limpieza de las zonas que estuvieron en contacto con el paciente, dejando actuar el producto por lo menos 2 minutos. Se puede usar una solución de hipoclorito sódico al 0.1%, 30 mililitros de lejía común, 1 litro de agua. Cribado general del paciente de otorrinolaringología candidato a cirugía. Inicialmente, es aconsejable realizar un cribado quirúrgico clínico programado que puede realizarse de forma telefónica, del mismo modo que ocurriría con el triaje previo a la consulta. En este cribado es importante realizar una serie de preguntas con el fin de evaluar si el paciente cuenta con signos y síntomas de COVID-19, además de evaluar sus antecedentes. Por ejemplo, si ha estado en contacto o ha convivido con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus. Otras opciones disponibles de estudio de COVID-19 son la radiografía simple de tórax y la TAC de tórax. Si los pacientes presentan signos y síntomas compatibles con COVID-19 en alguno de los puntos anteriores, deben de esperar a ser intervenidos y se pondrán en contacto con las unidades de COVID. Paciente de otorrinolaringología ingresado en planta. Se deberá priorizar el ingreso hospitalario en régimen de cirugía mayor ambulatoria para reducir la estancia hospitalaria del paciente. Se adaptarán medidas generales y específicas cuando el paciente ingrese a través de un protocolo programado y por tanto se conozca su estado de salud con respecto a COVID-19. Se debe considerar la posibilidad de excluir a todos los otorrinolaringólogos de edad avanzada que tengan enfermedades crónicas para que se evite en la medida posible interactuar con personas con COVID-19. Esto se deberá hacer mediante una solicitud de la evaluación a la unidad de prevención de riesgos laborales de cada centro. Medidas específicas y transversales quirúrgicas. Se ha demostrado un alto riesgo de propagación en la cirugía de la vía aerodigestiva. Esto debido a la alta carga viral detectada en la nasofaringe, asociada a la potencial aerosolización y diseminación de las partículas virales durante la instrumentación quirúrgica. Esto es por el uso de microdesbridadores o también bisturíes eléctricos o ultrasónicos. Medidas transversales de manejo del quirófano durante la fase de control de la pandemia. Un entorno de presión negativa en el quirófano es ideal para reducir la diseminación del virus. Se recomienda usar el mismo quirófano y la misma máquina de anestesia para todos los pacientes con COVID-19. Reducir el número de miembros del equipo quirúrgico y también evitar a los estudiantes. El uso de instrumentos eléctricos como los microdesbridadores, bisturíes eléctricos y o ultrasónicos se debe de evitar en la manera posible. El lavado de manos es una de las medidas más efectivas para evitar la propagación y para prevenir el contagio por COVID-19. Este debe ser con agua y jabón y de no haber acceso con gel antibacterial. Se recomienda el lavado de manos al estar en transportes públicos o espacios públicos, al haber tocado a personas, superficies u objetos y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. También antes de comer y después de ir al baño. El lavado de manos se inicia mojándose las manos con agua y aplicando suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Se pasa a frotar las palmas de las manos entre sí, después se frota la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Después se frota las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después se frota el dorso de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Después se frota el movimiento de rotación, el pulgar contra la palma de la mano opuesta y viceversa. Después se frota con la punta de los dedos la palma de la mano opuesta y se debe hacer en ambas manos.
Después se enjuaga las manos con agua y se secan con la toalla de uso único. Y con esta misma toalla se debe pasar a cerrar la llave. Hay 5 momentos para la higiene de las manos. 1 es antes de tocar al paciente, 2 es antes de realizar una tarea aséptica, 3 es después de estar expuesto a líquidos corporales, 4 es después de tocar al paciente y 5 es después de estar en contacto con el entorno del paciente.